Buenos días para todas y todos. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP y de sus organizaciones aliadas, les doy la bienvenida a la quinta sesión de capacitación del ciclo sobre democracia y derechos humanos en Guatemala. Esta mañana abordaremos el tema Universidad de San Carlos, la llave maestra de la cooptación. Y para hacerlo nos acompaña Maynor Alonso, analista político, investigador social y activista. Maynor es exdirigente estudiantil y cofundador del colectivo USAC es Pueblo. Actualmente desarrolla investigación especializada en movimientos sociales desde Foco Guatemala, una iniciativa que monitorea los procesos electorales sancarlistas. También es fundador y director del medio Chalán USAC, una plataforma dedicada a la fiscalización informativa y a la generación de insumos para el análisis político de la universidad pública. Maynor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Ciclos CAP. Te escuchamos. Muchas gracias, Marielos, y gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Y pues sí, vamos a hablar un poco de la universidad. Preparé una presentación que aborda diversos factores de cómo la universidad llega a ser tan poderosa y cómo se establecen también las redes de cooptación. Entonces, creo que no solo vamos a abordar el tema de las elecciones y cómo está la situación, sino cómo llegamos acá, ¿no? Entonces, espero que ayude por ahí. Entonces, ¿por qué la USAC es estratégica para el país? Aquí creo que hay tres elementos, seguramente hay más, pero hay tres elementos que mantienen una fuerte importancia de la Universidad de San Carlos hacia el territorio. Esto es algo muy natural acá en Guatemala, pero es muy difícil de entender para personas del extranjero cuando uno les explica por qué hay tanto relajo siempre por la universidad, ¿verdad? El primero de ellos es el poder estatal, ¿verdad? Hay presencia en al menos 79 órganos de decisión y fiscalización del Estado. Más adelante vamos a detenernos en algunos y a explicar un poco la naturaleza de esto. Teniendo espacios tan importantes como la misma iniciativa de ley, es la única universidad en el mundo que tiene iniciativa de ley en su país y espacio de delegación hacia la máxima corte de un titular y un suplente, como es la Corte de Constitucionalidad. Luego está el tema de justicia en general, ¿verdad? Que no solo abarca la Corte de Constitucionalidad, sino que abarca diversas cortes y diversas comisiones de postulación, que pues ahora lo tenemos todos frescos y en la mente por todo lo que está sucediendo. Y luego tiene también una fuerte presencia territorial a través de diversos mecanismos, ¿verdad? Que le permiten sobre todo construir una red de influencia a nivel nacional con diversos actores políticos que poco a poco vamos a ir entendiendo también acá. Entonces, en general, la universidad trasciende lo educativo y es un actor político y administrativo central del país. Y también vamos a hablar un poco de cómo llegó a hacerlo y por qué llegó a hacerlo, ¿no? Porque creo que es importante entender la naturaleza de por qué sucedió todo esto para entender el nudo en el que estamos. Entonces, vamos a empezar con las representaciones. Aquí solo desglosé algunas de las más relevantes, pero pues hay varias más. Tenemos dos diapositivas de puras representaciones que tiene la USAC, empezando por el área jurídica, ¿verdad? Que tiene la más reciente y una de las que más peso han tenido, que es la delegación de un titular y un suplente a la Corte de Constitucionalidad, pero también está el tema de la comisión de postulación, de la defensa pública penal, de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de apelaciones, la postuladora al Tribunal Supremo Electoral y la postuladora al Ministerio Público, entre otras, ¿no? En el área económica tiene presencia en la Junta Directiva del INE, en la Comisión Nacional de Estadística, en la Junta Monetaria, en la Contraloría General de Cuentas y en la postuladora del directorio de la SAT. En el sector energético tienen la Comisión Nacional de Electricidad. En el tema de salud tienen la Junta Directiva del ICS, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Tribunal de Deportes Federado, en el Consejo Directivo de la DIGEF, en el Comité Nacional de Recreación. En el área ecológica educativa, la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental, el Fondo de Conservación para la Naturaleza, el Consejo Nacional contra el Cambio Climático, el Consejo de Enseñanza Privada Superior, el Instituto Nacional de Bosques, INAB.
Y en infraestructura y otro tipo tiene el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el CONADUR, que aquí no solo es en CONADUR, sino que es en todo el sistema del CONADUR, ¿no? Ahí luego vamos a desglosar un poco de eso, pero tiene presencia en el nacional, pero también en los regionales y en los departamentales. Tiene registro de información catastral en el RIC, en el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala, y ojo que aquí es de donde se desglosa ese pacto que muchas veces no se entiende con instancias como el Hotel Casa Santo Domingo, ¿verdad? De mutuos acuerdos que durante años han tenido con parte de la representación del Antiguo en el Consejo de Protección de Antigua Guatemala, la Junta Directiva del Transmetro y en la gerencia de la DIP, ¿no? Esto es solo una idea, que hay mucho más. Al final les voy a compartir el enlace de una investigación muy buena que para mí se debería actualizar cada año, pero lamentablemente la descontinuaron en 2014, que se llama el Mapa de Poder de la USAC. Lo tengo entre los recursos que se les van a poder pasar a todas las personas que estén viendo esta presentación, ya sea en vivo o en diferido. Pero pues es solo para que se tomen una idea. En ese mapa de poder está desglosado todos los espacios de participación de la universidad, incluyendo quienes lo representaban en ese momento. Actualmente, desde Chalán hasta el año pasado teníamos actualización de quién era representante en todos los espacios, pero después de eso el Consejo Superior Universitario se puso más oscuro, se puso más difícil de acceder a la información, y entonces ahorita lo tenemos desactualizado, pero es un mapa interesante e importante. Creo que antes de continuar viendo todos los espacios y las instancias de cómo se llegó al fraude, quisiera hacer un pequeño recorrido histórico para que busquemos entender cómo la universidad llegó a tener tanta presencia y tanta participación y tanto peso. Entonces vamos a ver esta evolución histórica, ¿verdad? La universidad y el modelo de Estado. No sé si alguno sabe acá, pero la universidad actualmente se autodefine estar en su quinta etapa, ¿no? Y esa quinta etapa es porque pues, tuvo 4 etapas previas. Y lo curioso de esto y lo que me quisiera llamar la atención acá, ¿verdad? Es que cada una de las etapas históricas de la universidad ha sido una evolución junto con el modelo de Estado, ¿verdad? Entonces, en el primer momento, cuando se funda la universidad, la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, es durante la época colonial y se mantiene desde su fundación en 1676 hasta 1829, cuando la corona empieza a desistir, cuando la colonia empieza a caer, y entonces empieza una nueva transformación que pasa a la segunda etapa, que es la Academia de las Ciencias. Y esta segunda etapa es cortita, 6 años, y es un pequeño experimento que fracasa junto con el proyecto político que lo impulsa, que era la Federación Centroamericana, ¿verdad? Cuando la Federación Centroamericana se instala con una visión más científica, más laica, intenta promover también a la Universidad Nacional como esa instancia pública, académica, de ciencias, ¿no? Cuando fracasa el modelo de federación y en Guatemala se vuelve al Estado conservador, toda la época ya de la fundación del Estado de Guatemala como tal, con Rafael Carrera y compañía a cargo, se instala de nuevo como Universidad Nacional y Pontificia. Entonces, ya no es la real, porque ya no depende de la realeza, ya no depende de la colonia, ya no depende de España, pero es nacional y pontificia, siempre continúa dependiendo de la Iglesia Católica como principal base. Y así funciona de 1840 hasta el 75, una influencia completamente conservadora y religiosa, ¿no? Eclesiástica de la Iglesia Católica. Y luego, con la reforma liberal, en los 1875, viene la cuarta etapa, que es la Universidad Nacional, instalada por los reformadores, ¿verdad? La reforma liberal, que tiene como una de las principales banderas la educación laica, ¿verdad? Y esa es el motor de su modernización.
y funciona así desde 1875 hasta 1944. Es curioso esto, primero porque tenemos que entender que históricamente la universidad lleva un vínculo directo de cómo opera en función también del enfoque del Estado, ¿no? En enfoque de la sociedad. Entonces han sido 360 y tantos años o 300 y pico de años, pero no todos han sido exactamente igual. ¿Cuál es el problema o cuál es la cosa que yo detecto aquí siempre como problema y que quiero llamar a la reflexión? En 1944 sucede algo nuevo o extraordinario y que le da pie a la quinta etapa. Bueno, quizás una previa. En la época liberal nacen los movimientos estudiantiles. En 1898 se reporta un primer comunicado del movimiento estudiantil, principalmente de medicina, que es para rechazar el apoyo que había salido como noticia falsa de parte del presidente en ese entonces, Estrada Cabrera, de que los estudiantes lo apoyaban, y ellos sacan un comunicado diciendo no, esto no es cierto, y a partir de ahí empieza una serie de participaciones en la vida política pública de parte de los universitarios de ese momento, ¿no? Esto ya respondía también a que era una universidad un poco más abierta, ya no era solo para religiosos o para los hijos de las pequeñas élites oligarcas, sino que ya se había expandido un poquito más y ya empezaba también el movimiento estudiantil a ser un actor crítico y de peso en la vida política del país, al punto que se da con la ayuda del movimiento estudiantil la victoria del unionismo en el 1921-23 por ahí, y a partir de ahí es que se funda la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿no? Y es curioso porque el acta de la fundación de la AEU tiene una parte clara en donde dice que después de haber derrotado al dictador y con la idea de que nunca más el movimiento estudiantil tuviera que depender de un partido político, fundan la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Y entonces esa larga trayectoria de lucha y de beligerancia de la Universidad Pública Guatemalteca, que era consonante también con muchas universidades públicas del modelo latinoamericano, se inspiran en un movimiento de 1918 en la Universidad de Córdoba, en Argentina, que le llamaron el Grito de Córdoba, de donde sale el concepto de autonomía universitaria, ¿no? Entonces, la revolución del 44 instala dentro de la universidad la quinta etapa marcada por la autonomía universitaria. Y esta tiene un gran impacto porque básicamente es, primero, dejar de depender o hacer que la universidad deje de depender en su dirección del gobierno y del gobernante de turno, ¿verdad? Y segundo, también que se empieza a plantear a sí misma como un espacio social, por encima de todo, un enfoque de educación social y al servicio de la población, ¿no? De ahí surge el eslogan Git y enseñar a todos. ¿Cuál es el tema? Que para la manera en la que estamos viendo la evolución de todos estos modelos, hay otro gran corte en el modelo de organización del Estado, que es en 1985, con la Constitución Política del 85. Y en este momento, donde, pues, viendo la historia, había una transición importante de una época de dictaduras y de un modelo de Estado dictatorial a un modelo de Estado democrático, se construye una nueva constitución que enfrentaba también nuevos retos en temas de educación superior. El principal de ellos era la masificación. En los 70 se había empezado un proceso de masificación de la educación superior en el país, y eso implicaba dos cosas. Primero, aulas mucho más llenas, y segundo, la necesidad de ir abriendo los famosos centros regionales para descentralizar el proceso de educación superior, ¿verdad? Esta dinámica
pienso yo, en el 85 tendría que haber implicado una reflexión y una transformación del modelo universitario, posiblemente a un modelo de gobierno más democrático en términos territoriales, más expansivo, que pudiera cubrir otros territorios y que los otros centros regionales no fueran solo unidades dependientes de, sino que fueran unidades con capacidad también de autonomía y de autogestión. Sin embargo, y esto no lo digo yo, esto lo dicen varios de los constituyentes del 85, los constituyentes tenían un problema. Y el problema era que estaban buscando construir un nuevo modelo de Estado en medio de una guerra. Y en una guerra en donde el ejército tenía, por encima de todas las otras instituciones, un fuerte poder. Y entonces decían, bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué institución le puede hacer un contrapeso importante al ejército para que el modelo democrático de verdad empiece a funcionar y el ejército empiece a limitar su accionar? Y entonces encontraron que la única institución, o quizás una de las únicas instituciones que había podido resistir el permeo de la influencia del ejército durante todo ese tiempo, era la Universidad de San Carlos. Entonces, en vez de darle un espacio, un alivio para que en época democrática se pudiera acoplar a un momento, lo que hacen es tomarla como un contrapeso político. Y creo que de ahí, en buena medida, viene no solo la participación de la universidad en diferentes instancias de gobierno, sino que también viene la participación general de la academia en instancias de definición, como las comisiones de postulación, ¿verdad? ¿Cuál es el problema acá? Que de alguna manera la Universidad de San Carlos había resistido todo ese tiempo la dinámica en contra de las intervenciones militares gracias a un atrincheramiento, ¿verdad? Un atrincheramiento político en donde muchas de sus decisiones eran centralizadas, en donde muchas de sus expresiones eran también poco transparentes en dinámicas de guerra también, o también muchas veces por temas de seguridad de las dirigencias pues no se decían, y esto fue un caldo de cultivos entonces para un proceso de cooptación, porque se unió un atrincheramiento institucional con un sobrecargo de responsabilidades y de delegación de poder hacia la universidad en esta instancia, ¿no? Entonces, este desfase institucional o este inmovilismo post-85, esto sí ya lo estoy diciendo yo como tal, ¿verdad? Puede estar o no de acuerdo quien esté escuchando, tiene al final de cuentas como consecuencia un espacio ideal para la cooptación, ¿verdad? Entonces, de pasar a la democracia con sobrecarga a la universidad, una universidad que no se actualizó en ningún momento, porque siempre, desde el 85 hasta acá, siempre ha sido lo mismo, es que para modificar la universidad hay que modificar la Constitución y no vamos a dejar la modificación de la universidad en manos de los diputados, porque nunca hemos tenido diputados que se perciban como dignos para hacerlo, ¿no? Entonces, esta falta de movilidad, esta falta de evolución, esta falta de adaptación a las dinámicas propició el crecimiento, no en todos, no generalizado, pero sí en algunas facultades, sobre todo las facultades que más presencia tienen en lo público o en instancias políticas, propició las estructuras de corrupción e impunidad, ¿no? Que es un poco el origen de la cooptación actual, sobre todo porque esta cooptación actual no se dio en 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Se dio en décadas de procesos y de descomposición y de estructuras que entendieron que controlando la USAC tenían una llave maestra para poder acceder a la influencia y control de las demás instancias públicas, sobre todo de las más importantes, ¿no? Entonces, habiendo atravesado este proceso, ¿verdad? Este proceso histórico, me gustaría hablar un poco de la autonomía, sobre todo porque la autonomía ha sido un tema de discusión en los últimos meses, ¿verdad? Sobre esto.
¿Qué es y qué no es la autonomía? Voy a empezar por lo que no es. Primero, la autonomía no es un blindaje para mafias, ¿verdad? No existe esa soberanía territorial que tanto se decía. En algunas épocas de la historia sí se interpretó la autonomía como un espacio de defensa de la soberanía territorial, sobre todo ante el embiste de las fuerzas de los dictadores hacia las organizaciones académicas universitarias, pero no implica eso en ningún momento y bajo ninguna circunscripción jurídica. Más bien ahora está actuando como una fachada de impunidad, ¿verdad? Que lo que hace es proteger a estos pequeños grupos, a estas camarillas de poder, blindando no solamente en las intervenciones jurídicas y en la exigencia de fondos, sino que también les blinda para poder excusarse de utilizar espacios o instancias de transparencia nacional como el SICOIN, y entonces los fondos de la universidad, que actualmente son gigantescos, que la última vez que revisé estaban alrededor de los algo así como 2.500 millones de quetzales al año, son un agujero negro. Fuera de lo que compran a través de Guatecompras, que tiene que hacer ese proceso de licitación pública, que es una pequeña parte del presupuesto, no se sabe cómo se está invirtiendo, no se sabe cuál es la cantidad de trabajadores, no se sabe cuál es el fondo que mantiene la universidad. Hay datos financieros que publican en las actas del Consejo Superior Universitario, pero a propósito creo que los hacen sumamente confusos y nunca tienen acceso nadie a poder entender en términos financieros cuál es el estado verdadero de la universidad. Lo cierto es que tienen mucho dinero y nadie sabe cómo lo ejecuta. Y la otra es la extraterritorialidad, ¿verdad? No justifica en ningún momento el desacato de resoluciones judiciales, ¿verdad? Que a veces pareciera que eso es. ¿Qué si es la universidad o qué si es la autonomía, perdón? La autonomía es una capacidad de autogobierno, en primera instancia, un autogobierno que lo que busca por encima de todo es evitar la intervención de las instancias externas, sobre todo el gobierno, en cómo se maneja el proceso de dirección de la educación superior. Es libertad académica, esa es su principal idea, ¿verdad? Poder promover una libertad académica, y es un resguardo institucional. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que autonomía es la capacidad de autodirigirse y de elegir a sus direcciones. Entonces, el verdadero atentado contra la autonomía es precisamente evitar llevar a cabo todo este sistema, que es un sistema súper complejo y gigantesco electoral, para poder mantenerse en la cooptación del poder, ¿verdad? Para que se den una idea, en un periodo de 4 años que dura una rectoría, adentro de la universidad hay más de 550 elecciones entre representantes a consejos directivos, ante juntas directivas, ante Consejo Superior Universitario, ante las comisiones de jurados de oposición, ante las comisiones de evaluación docente, ante asociaciones, claustros docentes, sindicatos. Todas estas instancias tienen periodos de 1, 2 o 4 años de vigencia, y entonces en un ciclo natural, para poder decir que la universidad está llevando verdaderamente y eficientemente su trabajo de autogobierno, que en donde descansa la autonomía, tendrían que haber más de 550 elecciones. Hasta el año 2023, cuando empezamos el proyecto Chalán, nosotros hablábamos de que más o menos solo el 50% de las elecciones se daban. Ahora estoy seguro que estamos por debajo del 20% de las elecciones regulares, ¿verdad? Entonces, no hay jurados calificadores para concursos de oposición, no hay comisiones de evaluación docente, los sindicatos están también con problemas y con retenciones, las asociaciones están bastante desanimadas, los espacios de juntas directivas, consejos y CSU están teniendo demasiadas irregularidades. Entonces ahí es en donde radica la verdadera crisis de la autonomía, que ya no está funcionando para la capacidad de autogobierno, sino que está funcionando bajo el control y para el blindaje de las mafias que tienen cooptada la universidad. Y muestra de ello es un poco la mecánica del fraude, ¿verdad? La mecánica del fraude de la rectoría que se dio este año, hace algunas semanas, ¿verdad? El sistema electoral es un poco complejo, pero en resumen,
Hay 10 facultades, cada una de las 10 facultades delega 20 cuerpos electorales, cada uno de los cuerpos electorales tiene 5 personas y 10 de ellos son estudiantes, 10 cuerpos son estudiantes y 10 cuerpos son docentes. Los otros 14 cuerpos los delegan los 14 colegios profesionales que existen en el país, ¿verdad? Entonces, en total son 34 cuerpos electorales. De los 34 cuerpos electorales, hubieron 7 que no les permitieron hacer elecciones en la medida de que no calculaban que pudieran llegar a ganar la gente de Walter Mazariegos y que Walter Mazariegos tenía operadores políticos dispuestos a poder bloquear las elecciones. Entonces, de entrada, de esos 34, 7 no pudieron hacer elecciones. Aún así, hubieron elecciones y Walter Mazariegos ganó apenas 8, si mal no estoy. De los 8 que ganó, en 3 ganó porque no dejó inscribir planillas de oposición. Habían planillas de oposición o estaban buscando inscribirse y no lo permitieron. Entonces, ahí hubo otro problema. Y de los otros 21, 22 cuerpos que ganaron las planillas que se autodenominaban de oposición, no le dieron, a 17 no le dieron toma de posesión, ¿verdad? Entonces, básicamente, llegamos a un escenario en donde Walter Mazariegos puso a los 8 cuerpos que ganó, con estrategias fraudulentas, pero que ganó. Sumó a 2 cuerpos que no había ganado, pero que le dio toma de posesión a las planillas que perdieron y solamente permitió 5 cuerpos de oposición y entonces eran 15 cuerpos únicamente, de los cuales 10 se apoyaban a él y con eso supuestamente formó las 2/3 partes de los electores presentes para poder reelegirse. Básicamente eligieron descaradamente a sus propios electores, quebrando y destruyendo por completo la esencia de la autonomía universitaria. Pues aquí tal vez no voy a detenerme demasiado porque creo que todos lo tenemos frescos y ya lo vimos, ¿verdad? Cómo accionó. Aquí lo que sí quiero decir es que lo importante no fue lo que hizo, porque de alguna manera era ya esperable. Lo importante fue cómo lo hizo. Y eso fue el manejo de los tiempos, ¿verdad? Según la normativa universitaria, se tiene hasta el 1 de julio, julio con L, para poder cambiar a la rectoría. Y eso hace que normalmente las elecciones se realicen más o menos en el mes de mayo para dejar junio para procesos de transición. Sin embargo, esta vez lo hicieron tempranito, en abril. Y fue una fecha estratégica. ¿Por qué? Primero porque eran 3 días después de la Semana Santa, que es el feriado más largo que se tiene en el país, y entonces que la desmovilización es bastante grande y el retomar cuesta un poco. Segundo, nombraron o reconocieron legalmente a las planillas que podían participar en la elección del miércoles en la mañana, las eligieron el martes en la tarde. El martes en la tarde, el Consejo Superior Universitario sacó las resoluciones en donde autorizaban a las 15 cuerpos electorales que podían hacerse presentes. Y esto es complicado porque entonces, antes de eso, solamente se habían podido hacer una serie de amparos preventivos, le llaman, ¿no? Que son amparos que buscan prevenir que suceda algo que se piensa que va a ser ilegal. Pero ninguno de ellos fue leído. Y como fue hasta martes en la tarde que se dio el reconocimiento y miércoles en la mañana fue que se dio la supuesta elección, entonces ahí hay un problema porque los tiempos no permiten intervención jurídica antes de que se consuma el fraude. Y entonces, ¿qué significa eso? Que ahora la gran mayoría de recursos legales se tienen que ir a las salas, primero a las salas de lo contencioso administrativo, que son las salas que más se tardan, que más dudas dan al respecto de sus resoluciones y en donde más influencia y control podría mantener hasta el momento Walter Mazariegos. Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Que hizo un manejo de tiempos adecuado para poder imponer la elección
y poder entrar al momento final de la transición del contexto judicial, que es básicamente la transición del MP y la transición de la Corte de Constitucionalidad, que se dio 5 días después, entró a ese contexto ya en una posición de defender el fraude y no en una posición de intentar consolidar un fraude, ¿verdad? Entonces, no es poca cosa lo que hace, ni es tonto como pensaran, ¿verdad? El perfil del usurpador, y eso es lo que yo quiero reflejar un poco, es uno de los actores con más estrategia dentro de toda esta dinámica, ¿verdad? ¿Quién es Walter Ramiro Mazariegos Violis? En primer lugar, es de la Facultad de Humanidades, para quien no lo conozca, pero aquí hay temas bien interesantes. En primer lugar, no es nuevo en el Consejo Superior Universitario. Él lleva décadas, por lo menos yo calculo unas 3 décadas, siendo parte del Consejo Superior Universitario, porque cuando él estudiaba fue representante estudiantil ante el CSU. Después, cuando se graduó, fue representante del colegio ante el CSU. Después fue decano y fue representante como decano por 3 periodos, o sea, 12 años en el CSU, y actualmente lleva otros 4 años y supuestamente se quiere reelegir para 4 años más. Entonces estamos hablando con quizás la persona que más tiempo ha estado dentro del Consejo Superior Universitario en toda la historia de la universidad, ¿verdad? Entonces sabe muy bien cuál es el teje y maneje de todas las dinámicas universitarias. Y dentro de su estancia en el Consejo Superior Universitario, además de haber conocido cada una de las dependencias, había logrado manejar y controlar durante varios años dependencias importantes como la Junta Electoral Universitaria, que finalmente es quien recibe todas las elecciones y emite opinión sobre si la elección está bien o no, y emite las tomas de posesión de los cargos y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, estamos frente a alguien que conoce profundamente el tema de cómo se maneja la universidad, ¿verdad? ¿Cómo operó esto? Lo operó a través de un interinato que tuvo en 2022. A ver, y para eso hay que revisar un poco la universidad. La universidad en su normativa tiene que, ante la ausencia temporal de un rector, quien ocupa su cargo debe de ser el decano con mayor antigüedad. Y ese fue todo un tema, porque hubo un momento por ahí por 2015, un poquito más, en donde Walter Mazariegos mandó a preguntar a jurídico quién era el decano de mayor antigüedad, porque en ese momento ya llevaba como 8 o 10 años como decano, y entonces ante la ausencia él creía que él debía ser siempre. Y el departamento jurídico dictaminó que no, que cada ciclo vuelve a iniciar el tiempo de decano. Entonces es el decano con mayor antigüedad en su cargo vigente actual, ¿verdad? Entonces, cada vez que un decano se reelige, vuelve a ser el decano más reciente, ¿verdad? Y bajo esa línea, en 2022, a inicios de 2022, si mal no estoy, o finales de 2021, no estoy seguro, cuando cae preso Morphy Olimpo País, en ese momento rector, y Estuardo Gálvez, precisamente por estos temas de controlar la universidad, empieza a desfilar una serie de decanos antiguos para ocupar el puesto de rectoría. Los primeros 2 pasan sin mucha pena ni gloria, pero el tercero es Walter Mazariegos, que tiene solo 30 días para ocupar el espacio, que si mal no estoy, pueden revisar en las actas, donde también les daremos acceso un ratito para que puedan ver. En marzo del 2022, Walter Mazariegos ocupa durante 30 días la rectoría y en ese momento despide masivamente a una serie de directores de puestos importantes en la universidad.
despide a gente que tiene influencia en los espacios de EPS para poder controlar los extensionistas o los EPCistas, despide gente de jurídico, despide gente de financiero y despide gente vinculada a cualquier tema que le podría obstruir en el futuro fraude. Entonces, son 3 o 4 actas, porque creo que hizo reuniones extraordinarias en ese momento, en donde está cada una de las decisiones de a quién remueve y a quién ubica en el espacio. Y si después se dan cuenta en las actas de la toma de posesión y la consolidación del fraude, las mismas personas que él nombró son los que terminan firmando los dictámenes jurídicos y los dictámenes financieros y todo lo que necesita él para poder operar y mantenerse en el poder. Entonces, al menos desde su interinato en 2022, él ya tenía pensado colocar gente afín para poder manipular la dinámica dentro de la rectoría. Y por eso desde Chalán hemos también mediado un poco las actas, porque las actas del Consejo Superior Universitario son terribles. Quien las ha leído algún día son terribles, pueden llegar a ser cientos de páginas que no dicen nada. Entonces, tenemos un espacio dentro de los insumos que tenemos para la ciudadanía y periodistas, en donde pueden ver indexada el acta y pueden buscar un poco más fácil desde los navegadores cualquier información que tengan, pero revisen esa, 2022, marzo, si mal no estoy, revisen esas 3, 4, es bien interesante. Aquí viene otro espacio importante que a veces pasa desapercibido, el poder territorial y la red de dependencia que genera la universidad. Y lo hace principalmente a través de 2 instancias. Una es el control de los CODEDES, pero es el CONADUR, ¿no? Básicamente, el sistema del CONADUR tiene como uno de los principales intenciones, ¿no? Manejar los presupuestos extraordinarios del Estado. Y en su conformación, según la ley, tiene diferentes representaciones. Una de las representaciones que puede estar en cualquier territorio en donde esté presente es la Universidad de San Carlos de Guatemala. La universidad directamente puede nombrar un representante por cada uno de los 22 departamentos, un representante a cada uno de los consejos regionales, y el rector puede participar directamente en el Consejo Nacional. Y eso lo hace como uno de los actores que más peso tiene dentro de estas dinámicas. Honestamente, también ha bajado un poco el interés en los últimos años, sobre todo porque fue hace, 4 o 5 años que prohibieron dentro de la normativa del CONADUR poder invertir el presupuesto en instalaciones educativas, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí le bajó un poco el interés de la universidad, pero sea como sea, tiene 22 más 8, por lo menos 30, más el nacional, 31 personas a tiempo completo delegadas a poder socializar y ejercer diplomacia, por decir así, en las esferas políticas de las regiones del país, ¿no? Y luego viene esto que yo le llamo la maquilación educativa, ¿verdad? Que no es ningún piropo. Básicamente son acuerdos directos que la rectoría y la facultad de ¿cómo se llama? De humanidades ha hecho principalmente con una gran cantidad de alcaldes y actores políticos a nivel nacional, en donde básicamente bajo la premisa que dice Walter de llevar la educación a los pueblos de Guatemala o a los territorios, a los municipios, ¿verdad? Ha generado una dinámica bien perversa. Habla un alcalde X del municipio que se quieran imaginar y le dice, mire, señor rector, yo quiero poner una universidad aquí en mi pueblo, y entonces, ¿sabe qué? No se preocupe, usted encuentra un edificio y yo le pongo a los docentes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces agarran edificios municipales o agarran escuelas de cualquier tipo, ni siquiera en buen estado, y mandan a docentes que están siendo mal pagados porque les pagan 1 hora, pero les obligan a dar 2 clases distintas, entonces es una ad honorem para que le paguen la otra, y
que no son docentes titulares, entonces se convierten en personas que para poder ejercer su profesionalidad o su ejercicio profesional en sus municipios y en sus territorios, tienen que aceptar un salario mal pagado y tienen que asegurarse de que quien les ofreció y les da el trabajo se mantenga en el espacio y por lo tanto se convierten en votos bastante útiles al momento de cualquier elección gremial, como para el CANG, ¿verdad? O como para cualquier instancia en donde los colegios profesionales interfieran. Entonces, ¿cuál es el problema acá? La trampa en sí es que sí se llevan clases universitarias a todos lados, pero de una calidad bastante deficiente y que este mecanismo, más allá de verdaderamente favorecer el acceso a la educación de calidad, lo que está favoreciendo es la capacidad de influencia que las autoridades universitarias tienen con los políticos, sean diputados o sean alcaldes, que son los que gestionan la presencia de la universidad en sus pueblos, ¿verdad? Entonces, pues un poco el tema en cuestión, ¿verdad? Volviendo un poco ya al tema del fraude. El tema del fraude está complicado. Personalmente yo considero que no sucedió nada que no estuviera esperándose, ¿verdad? La consolidación del fraude se dio de la manera más burda y descarada posible y la participación masiva y contundente de la comunidad universitaria en las diferentes instancias en donde pudieron votar por sus electores fue increíble, fue algo histórico y hace entonces que este intento burdo de imposición se vea todavía más ridículo de lo que es, ¿no? Entonces, considero personalmente que en temas políticos existe verdaderamente posibilidades de revertirlo. El problema es que no se ve claro cómo. Y no se ve claro cómo por algunos elementos. Primero porque se intentaron hacer todos los amparos preventivos posibles y las cortes básicamente no actuaron, ¿verdad? Fueron complacientes a través de su silencio y no intervinieron en ningún momento para enmendar ninguna plana. Entonces, a través del silencio, tanto las Cortes de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, como el Ministerio Público, permitió que se consumara el intento de fraude. Y eso deja entonces que las rutas legales son bien complicadas, ¿verdad? Son complicadas, en primer lugar, porque no se sabe exactamente en dónde sí podría avanzar y en dónde no. En segundo lugar, porque no se sabe cómo va a actuar la nueva Corte de Constitucionalidad, en donde sí se sabe que hay dos personas que se están repitiendo y que han tenido una gran apertura hacia Walter Mazariegos y una tercera fue nombrada directamente por él, ¿verdad? Entonces no se tiene mucha expectativa ahí. Hay quienes dicen que la ruta que se ve con más viabilidad es esperar a que se dé el cambio en la Fiscalía General de la Nación y ver si el nuevo Ministerio Público está dispuesto a de verdad darle entrada a una de las diversas denuncias que la Contraloría y que las diferentes instancias tienen sobre Walter Mazariegos, quien no tiene derecho de antejuicio. Pero pues al final de cuentas, aunque yo sí creo que puede haber mecanismos para solventar esto antes de que se consolide el fraude o antes de que se asuma el nuevo periodo en julio, creo que lo más probable es que esta será una lucha de largo aliento y que no pase nada hasta que empiecen los cambios en el Ministerio Público y podamos ver finalmente cuál va a ser la correlación de fuerzas que quede en todo esto. Yo creo que una de las pocas cartas que tiene Walter Mazariegos para poder permanecer ahí asegurando impunidad es asegurar una buena operación para el cambio de la Contraloría General de Cuentas, que es ahora también el segundo semestre del año. Y creo que eso es lo que le está dando también bastante oxígeno por ahí. Entonces,
habrá que ir viendo cuáles van a ser los mecanismos legales y políticos que se puedan impulsar, pero se ve un escenario difícil, sobre todo porque todos los analistas y todas las personas coinciden en que otro de los actores que se ha mantenido pasivo ante esta dinámica ha sido el Ejecutivo, que hubiera podido hacer mucha más presión política y mediática y ha decidido no solo no hacerlo, sino no permitir que algunos funcionarios sancarlistas dentro del Ejecutivo lo hicieran. Y ahí hay pues un gran debate, mucha tela que cortar y pues si quieren lo conversamos despuesito. Escenarios a futuro entonces, primero pues sí, hay un riesgo de consolidación, ¿verdad? Hay un riesgo de consolidación que aquí es complicado, ¿verdad? Walter Mazariegos tiene que manejar un escenario interno y un escenario externo. El escenario externo se va a consolidar o no en función de los intereses y la conformación de la correlación de fuerzas de los próximos meses, de cómo quede el Ministerio Público, cómo quede al final la correlación dentro de la CCE y demás. Pero en el escenario interno, él también, para poder buscar cierta gobernanza, está buscando otorgar titularidades masivas hacia muchas personas que han sido interinos hasta ahora y están prometiéndoles los cursos titulares para poder quedarse dando clases ahí durante mucho más tiempo. Según la normativa, y esto es muy importante, según la normativa debería de existir un mecanismo de jurados, calificadores y concursos de oposición para poder optar a una titularidad. Lo que Walter Mazariegos está buscando al interno es saltarse eso y promover nombramientos directos para la gente que le ha sido leal. Al final, esto es ofensivo y puede darle gobernanza en el corto plazo, pero en el largo plazo tener docentes titulares siempre es mejor que tener docentes interinos, porque la titularidad genera gratitud hacia el usurpador en el plano inmediato, pero en el mediano y en el largo plazo genera independencia política de parte de las personas, porque si ya eres titular, ya no le tienes tanto miedo al que te renueva el contrato. Entonces, ojalá y no se dé, pero aún así con estos riesgos no me parece que en el escenario de mediano y largo plazo sea lo peor. Lo que sí es que se va a padecer posiblemente un bajón, un estancamiento académico, ¿no? Con la justicia estancada, pues el tema es ese, las acciones legales están sin resolución, también hay discrepancia entre las rutas que se toman y hay al menos 3 o 4 equipos legales que cada uno asesora diferentes segmentos de la resistencia implementando estrategias distintas. Entonces, no hay una sola ruta y no se sabe si alguno de las decenas y decenas de amparos y recursos legales puestos va a salir y si sale no se sabe cuál. Lo que sí es cierto, y es un escenario a futuro inmediato, no se puede continuar mucho tiempo más sin pensar en una refundación universitaria, que a mi parecer sí debería de ser recuperando el concepto original de autonomía, pero también reflexionando que para mí la Universidad de San Carlos ya cumplió su responsabilidad en la transición democrática de asumir este desgaste de participación. Creo que ya es hora de repensar y de devolver responsabilidades adjudicadas a la universidad en temas políticos. Yo estoy de acuerdo que la universidad se mantenga vigente y representando en mesas técnicas y en mesas académicas en donde pueda aportar desde la academia, pero la intervención en representaciones políticas de alto nivel es lo que sigue creando el escenario perfecto para que personas como Walter Mazariegos lleguen y destruyan la calidad educativa superior en función de su ambición. Entonces, una refundación universitaria es importante, sobre todo una refundación que plantee una autonomía que llegue también a los territorios, porque tener centros regionales y extensiones universitarias completamente dependientes de lo que la zona central diga y tener escuelas no facultativas que no puedan participar en el sistema de gobierno ya es un rebalse absoluto del mecanismo actual que no puede seguir funcionando como está.
Y para terminar, porque no me quiere pasar cabal, estaba cuidando el reloj que no me pasara a las 8, les dejamos estas referencias de herramientas para periodistas y ciudadanos. Entiendo que esto va a quedar también grabado y va a subirse a redes, entonces en cualquier momento quien quiera puede visitar cualquiera de estos espacios. De derecha a izquierda, Foco Guatemala es la instancia en donde hacemos investigación, desde donde sacamos mucha la investigación, sobre todo en movimientos sociales. Chalán USAC es el medio de comunicación especializado en temas universitarios, en donde en redes sociales van a poder encontrar varias cositas, así como temas de la cotidianidad universitaria, pero también van a poder encontrar recursos para fiscalización de la universidad. Y en el tercero es precisamente un enlace directo a algunos de los recursos de fiscalización que ofrecemos desde Chalán, específicamente hacia la universidad, que básicamente son tablas dinámicas sobre Guatecompras para poder entender un poco cuál ha sido la ejecución de la universidad desde 2022 hasta la fecha, tanto de las compras de baja cuantía como las de alta cuantía, y de todas las unidades, son 105, creo yo, unidades ejecutoras, todas están ahí y las pueden categorizar fácilmente. Están las actas del CSU, que también están en la página de la USAC, pero nosotros las tenemos procesadas a través de inteligencia artificial para poder tener primero una mejor indexación y segundo que puedan hacer texto y ustedes ya puedan buscar palabras clave dentro de las actas, porque si se meten a las originales muchas veces son fotos, ¿verdad? Son fotos, son escaneos que no reconoce texto, ¿verdad? Sino ODS, creo que se llama eso, pero en fin, son fotos que son difíciles de manejar. Y el otro es una investigación que no es nuestra, ahí están todos los derechos de autor al respecto, pero es la investigación que sacó la Digi el último año, en el 2014, que es el mapa de poder, en donde explica para ese momento, que yo creo que son las mismas actualmente, todas las instancias de representación que la universidad tiene en el sistema nacional, en el estado de Guatemala. Muchas gracias a Maynor Alonso por habernos acompañado esta mañana en el ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala.